partir de nuevamente Lula en el gobierno en el vecino país. Daniel, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de charlar contigo y bueno, creo que el tema lo amerita. Una muy ajustado triunfo de Lula sobre Bolsonaro. Realmente estuvimos alambrando hasta último momento porque los primeros comicios, no sé si fueron las primeras resultados que se obtenían, no sé si fueron manipulados, pero le daban ganador a Bolsonaro y uno estaba bastante preocupado sobre esa situación. Sí, hola Aldo, ¿cómo estás? Un gusto compartir con vos este momento. Sí, aunque por mi parte nunca dudé del triunfo de Lula. Sí, también sabía que seguramente podía ser más ajustado, eh, producto de una polarización tremenda que se dio en la sociedad brasileña, que se viene dando desde hace un tiempo, y una reestructuración completa de la política y también de la cultura política en Brasil. Eh, de todas maneras, hay que decirlo que es una muy buena noticia para Argentina y para la región, porque entre el gran pasivo que deja la gestión de Bolsonaro para los propios brasileños, ¿no es cierto? Con prácticamente 700.000 muertos por la pandemia de COVID, una pésima gestión del tema de la salud y de la pandemia, de las peores en el mundo. Una economía estancada con inflación bastante elevada para los parámetros brasileños, un desempleo que supera el 11% y pérdida de derechos laborales, sociales, etcétera. Todo esto eh, hace un pasivo muy grande, pero por otro lado también tenemos que sumar que Brasil se desdibujó completamente en el escenario internacional y perdió el protagonismo, la relevancia y el peso propio que había adquirido a partir de las presidencias de Lula. Es sabido que Lula no fue solo un líder eh, interno, digamos, de la política interna brasileña, sino que proyectó ese liderazgo también en el plano internacional, donde adquirió un prestigio muy importante y quedó probado en la gira que realizó por los países europeos previo a estas elecciones, donde fue recibido en España, en Francia, en Alemania, prácticamente como un jefe de Estado, ¿no es cierto? Y era un competidor, ¿no es cierto?, todavía, pero con un respeto, dándole un lugar, digamos, y eso verdaderamente habla mucho de la figura de Lula como tal, ¿no es cierto?, de su personalidad, de su solidez como líder político. Entonces, por un lado, algo bueno, porque había que ganar, aunque sea por un voto, y eso valía, más allá de que sabemos que, dadas las características institucionales y las prácticas políticas, digamos, de la sociedad brasileña, garantizar la gobernabilidad, por más que es un sistema formalmente presidencialista, sabemos de la fragmentación extrema que existe en el Parlamento brasileño, ¿cierto? Eh, y donde realmente, por una muy buena performance de Bolsonaro en la primera vuelta en los estados más poblados, ¿cierto? Y que aportan más diputados, como el caso del estado de Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, y en el sur, ¿cierto? Río Grande do Sul, Paraná, etcétera, va a tener una presencia muy, muy fuerte, ¿no es cierto? El bolsonarismo en el Parlamento. Entonces, este hecho que era, por supuesto, Lula había hecho una lectura correcta de lo difícil de la situación, más allá de que cuando arrancó la campaña las encuestas le daban una ventaja de 10 puntos, ¿no es cierto? Y lo hablamos también a esto, pero eso se fue achicando. Eh, Lula se encargó de formar hay que decirle a nuestros oyentes, ¿no es cierto?, que este no es un triunfo del PT,
por más que el PT, el Partido de los Trabajadores, es una columna vertebral, pero Lula gana al frente de una alianza electoral muy amplia, donde inclusive recibió el apoyo del tercer y cuarto candidatos más votados, ¿no? Y posterior a la primera vuelta, ¿no es cierto? Y donde además recuperó apoyos que se habían perdido durante la gestión de gobierno, tanto de su gobierno como, pero fundamentalmente más, la gestión de Dilma. Por ejemplo, Marina Silva, ¿no es cierto?, que había sido ministra de Ambiente de Lula y después se había separado, se había escindido, inclusive había competido por la presidencia por otro partido. eh, Estuvo anoche en el palco, digamos, cuando Lula, y lo saludó, ¿no es cierto?, se acercó cuando Lula dio su discurso, después de saberse el resultado. Es decir, y así podemos decir también con otros movimientos sociales y sectores de izquierda que se habían apartado del gobierno eh, porque, digamos la verdad, la gestión de Dilma desde el punto de vista económico y financiero fue totalmente ortodoxa y de alguna manera decepcionó fuertemente a las propias apoyos que están desde el origen del Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces, eh, vemos un Brasil que vuelve a ser liderado por Lula y que va a retomar indudablemente un rol fundamental en Sudamérica y en el mundo, en el seno de los BRICS, donde es también uno de los integrantes. Y esto para Argentina es una buena noticia porque es nuestro principal socio comercial y también es un socio estratégico a nivel de terreno diplomático, digamos, la política internacional. Entonces me parece que es una buena noticia, digamos, muy buena. Yo, si me permitís, Daniel, bueno, hablando del carisma y el liderazgo de Lula, también tenemos que decir que tuvo Pepe Mujica, creo que también uno de los referentes, los líderes, a quienes nos sentimos realmente muy representados por la forma de actuar, el pensamiento del Pepe. Pero haciendo un análisis también de los demás países, vos hablabas de esta división bastante 50 y 50, digamos, con respecto a Brasil, una grieta grande. En Argentina también se está dibujando una grieta muy grande. En Colombia también se dibujó una grieta muy grande en las elecciones. En Chile también. Se ve que las nuevas políticas llevan a este enfrentamiento tan polarizado porque antiguamente quizás había una derecha, una izquierda y un centro que jugaban en las elecciones y esto daba cierto grado de alternancia, pero dentro de no tan extremo como ahora, ¿no? Ahora es muy, muy marcado esta situación. No sé si vos lo entendés de esta manera. No, 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 yo creo que lo que está, a ver, el primer dato entonces es alegrarnos por el triunfo de Lula porque es algo positivo, pero el segundo elemento es la constatación de que hay una reestructuración profunda de la política y bueno, el caso de Brasil es claro y el bolsonarismo es expresión de eso. Bolsonaro hizo una elección extraordinariamente buena y llegó para quedarse, ¿no es cierto? Entonces, pero para eso hay que entender algunas cuestiones estructurales y de más larga duración. Lo primero es que en la historia política democrática brasileña, que es muy corta, podemos decir que la transición a la democracia empezó en el 85, pero realmente hubo elecciones democráticas, las primeras en el 89, 1989, es, digamos, prácticamente los últimos 30 años, ¿no es cierto? Eh, Todos los partidos que llegaron al gobierno terminaron de alguna manera fracasando, ¿no es cierto? O sea, el primer partido que accede al gobierno, el Movimiento Democrático Brasileño de José Sarney, recordarás, firmó con Alfonsín los primeros acuerdos por el Mercosur, ¿no? Terminó también perdiendo los apoyos que lo habían llevado a ganar las elecciones
Y en la gestión de Fernando Collor de Mello, bueno, que terminó destituido por casos de corrupción y demás. Después entonces es sustituido por el Partido Socialdemócrata brasileño, de un líder muy importante, el gran sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que aún vive y es una figura importante de la política brasileña, y termina decepcionando también. Y eso le permite al PT llegar a Lula, llegar a la presidencia, ¿no es cierto? Lula va a tener 2 periodos que se va a ver muy favorecido por los altos precios internacionales de las materias primas, ¿no es cierto? Porque justamente coincide con el ascenso de China. A partir del 2000, China empieza a crecer a tasas extraordinarias y a ser una aspiradora de materias primas, minerales y alimentos, y eso favorece mucho a Brasil, que es un fuerte productor también de alimentos, igual que nosotros, pero también de minerales. ¿No es cierto? Entonces, Lula se ve favorecido por esta situación y puede realizar una política social muy importante, pero no toca las estructuras, digamos, de la economía el método, digamos, el modelo de acumulación, podríamos decir, brasileño, ¿no? Y fíjate vos que los datos que estuve revisando indican que Brasil se ha venido desindustrializando y reprimarizando. Esto es un dato muy importante que explica en gran medida el ascenso del bolsonarismo y ya vamos a ver por qué, si me permitís un minuto. En el año 2000, las exportaciones industriales de Brasil eran 5 veces las exportaciones mineras y agropecuarias, ¿sí? O sea, 5 veces más en el año 2000. Pero en el 2021 empardan. O sea, Brasil está exportando prácticamente el mismo valor de PBI, digamos, pues de producción industrial y lo mismo prácticamente de minería y productos agropecuarios, agroalimentos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que Brasil está preso de un círculo de subdesarrollo, ¿no? Donde el empresariado se ha ido volcando o se ha dado una selección regresiva dentro de la élite empresarial, donde está predominando los sectores más conservadores y regresivos. ¿Me explico? Que son los que se basan en la producción de más fácil, aprovechando la enorme riqueza de recursos naturales de Brasil, pero que no tienen, digamos, se resisten a cualquier tipo de política industrial innovadora, de alta tecnología, de innovación productiva, etcétera, ¿no? Entonces, sectores más conservadores y más regresivos. Y, por lo tanto, que buscan la ganancia rápida y fácil. Esto fue cambiando, esta desindustrialización. Pensemos que en el gobierno de los 4 años de Bolsonaro se desaparecieron miles de empresas, de industrias, eh, al igual que pasó acá con el macrismo, ¿no es cierto? Pero en Brasil fue tremendo también. Entonces, ¿qué pasa? Fue también cambiando la cuestión laboral, ¿cierto? Es decir, hay un debilitamiento de los sindicatos, una precarización laboral, y te doy un dato, voy a ver si lo tengo acá, me lo había anotado para no olvidármelo. Sí, acá está, mira. Entonces, el desempleo en Brasil son hoy, a 2022, datos de 2022, 12 millones de personas. 12 millones de personas desempleadas. Y el autoempleo, o sea, todo tipo de formas de rebusque. Nosotros acá tenemos, bueno, el monotributista, bueno, lo que sea, economía, agricultura familiar, 24,8 millones de personas. 24,8 millones de personas. Es decir, la desindustrialización, que es el resultado de una inserción de Brasil de manera subordinada y no de una manera autodeterminada en la División Internacional del Trabajo, o sea, en el sistema global, por lo tanto es una política muy regresiva, eh, ha llevado a cambiar la estructura, digamos, económica, la estructura, por supuesto, esto ha sido progresivo en los últimos 30 años, la estructura productiva de Brasil, la estructura social de Brasil, la estructura laboral de Brasil, el perfil laboral de Brasil. Y esto ha generado, por supuesto, sabemos que la inestabilidad, la incertidumbre,
la pobreza que se ha incrementado enormemente en estos 4 años y la indigencia, generan descomposición social, pérdida de vínculos, pérdida de la trama social y pérdida de participación política. Es decir, las organizaciones sociales, las organizaciones populares hoy están mucho más debilitadas que en el año 2000, ¿no es cierto? Y hay una enorme cantidad de brasileños que la pelean día a día porque no saben si al otro día van a poder comer y dependen extraordinariamente de un subsidio del Estado, ¿cierto? Esto fue aprovechado por Bolsonaro, que hay que decirlo que en este año cuando vio que no llegaba, las encuestas le daban mal, rompió la política de su ministro Paulo Guedes, neoliberal, y se hizo aprobar en el Parlamento un paquete enorme de dinero, digamos, para asistir a la población, ¿cierto? Y ese paquete de dinero llegó en la forma de aumentos en el monto que cobran las personas que se encuentran en condiciones de indigencia o de pobreza, pero también subsidios para los combustibles, ¿cierto? Por ejemplo, todos los camioneros, los taxistas que están registrados reciben subsidios importantes decididos este año por una ley del Congreso, que la votaron todos, por supuesto, incluso el PT, obviamente, la oposición a Bolsonaro, y esto hizo que Bolsonaro mejorara mucho en los últimos meses en las encuestas, ¿no es cierto? Es decir, toda esa ayuda que llegaron enseguida al bolsillo de la gente eh, remontó muchísimo. Entonces, quiero decir, hay muchos factores que explican esta muy buena elección que hace Bolsonaro, y algunos tienen que ver, como te digo, con procesos más profundos, cambios estructurales, como es la desindustrialización, el predominio o el crecimiento de esta élite conservadora ligada al latifundio, a la producción ganadera, a la deforestación de la Amazonia, al extractivismo, o sea, una élite depredadora eh, que sustituye progresivamente o adquiere más poder que la élite, digamos, industrial más potente, digamos, de San Pablo, de los círculos más modernos del Brasil, desarrollista, digamos, que quería de alguna manera otro tipo de inserción del Brasil en el mundo, el Brasil potencia, ¿no es cierto? Entonces, vemos un Brasil que está dividido verdaderamente en dos modelos, en dos proyectos históricos, ¿no? Y la prueba está en que Lula hoy no expresa, si bien también incluye las expectativas de los sectores populares, de los trabajadores, de los sin tierra, que lo apoyaron claramente, pero también se encolumnaron atrás de Lula sectores importantes del empresariado, de la burguesía industrial, ¿cierto? Que antes, en el 2018, lo habían apoyado a Bolsonaro y que inclusive habían sido parte del impeachment de Dilma Rousseff. Pero bueno, como sabemos, la política es dinámica. Entonces, como vemos, hay que ver, quiero decir, este ascenso de estos personajes y estos liderazgos de derecha tienen que ver también con cambios estructurales profundos. Y después, por supuesto, está el tema de la religión, de las redes y un montón de cosas más, pero no tenemos que quedarnos solo en el análisis de esa cuestión. Sí, y bueno, la última pregunta, voy para ir cerrando. En este cambio de lógica de esto que está planteando Lula, libros por Sí, armas, creo que también sí. tiene que ver este enfoque de dar mayor empoderamiento a las organizaciones sociales, acompañándolo, capacitándolo, desarrollándolas. Creo que es volver al viejo esquema que vos estabas hablando del comienzo de Lula. Sí, por supuesto. Bueno, Lula en su gobierno logró resultados importantes para los sectores populares digamos, de permitir el acceso a la educación superior, por ejemplo, de sectores que tradicionalmente han estado excluidos en Brasil, sobre todo los afrodescendientes, y que son el 70% de los pobres de Brasil. Entonces, yo creo y que por supuesto que en estos últimos años se ha dado un retroceso, porque justamente, ¿no es cierto?, la precarización laboral, la pérdida de derechos,
las políticas de ajuste que se aplicaron y de austeridad que aplicó el ministro Bolsonaro al principio y que hicieron que Brasil cayera en una situación de recesión y estancamiento económico, todo eso conspiró contra la posibilidad de acceso a la educación de los sectores populares de Brasil, ¿no es cierto? Entonces, esto es una demanda muy fuerte, muy importante. Pero, como te digo, también va a tener que tener políticas para revertir este proceso de desindustrialización, donde se ha instalado un sector muy fuerte ligado a las mineras, ¿no es cierto? Y al sector ganadero y el, el sector agroexportador. ¿No sé? Porque Brasil tiene dos sectores bien diferenciados. Un sector de grandes propietarios y de empresas, ¿no? De inversores y demás, que producen para la exportación, para los mercados externos, ¿no es cierto? Carne, granos, maderas, etcétera. Y, o sea, una economía típicamente como era en los años de la posguerra, ¿no es cierto? Y que fue bien caracterizada por los sociólogos y economistas de la CEPAL, ¿no? Una economía volcada hacia afuera, ¿no es cierto? A un producto primario demandado por el mercado externo, pero que por lo tanto no genera desarrollo interno, no genera desarrollo, digamos, de los sectores sociales internos, no hay demanda tampoco de mano de obra calificada, técnicos, ingenieros, en ese esquema. Y ocupa muy poca mano de obra. Sabemos nosotros por experiencia propia en Argentina que el agro cada vez necesita menos gente para producir. O sea, la mecanización y la automatización de los procesos es tal, la tecnificación, que no ocupa más del 10% del empleo existente del sector agrícola. Entonces, esto hay que revertirlo. Y eso significa fortalecer el mercado interno y para eso va a tener que levantar el salario mínimo, es decir, va a tener que haber una política salarial de ingresos para los sectores populares para dinamizar el mercado interno y fortalecer el sector pyme, que es el que indudablemente genera empleos de calidad, ¿no? En mayor proporción y a la vez trabaja más con el mercado interno. Me parece, en algún aspecto tiene similitudes con lo que habría que hacer en Argentina, o Así me es. parece que, ¿no es cierto? Que Marchar en todavía, ese sentido. Daniel, sí, totalmente. muchas gracias por tu tiempo, este esfuerzo de hoy, estar más temprano y bueno, muchas gracias y bueno, el análisis siempre interesante porque creemos que tenemos que empezar a pensar no solamente en nuestro país, sino en el contexto latinoamericano, en esta patria grande que es tan necesario justamente para velar de los intereses de cada uno de nuestros países, porque si no, la división sabemos a qué nos lleva. Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Solos no tenemos solución, como lo dijo el Papa Francisco, de esta no se sale solo, sino sumando. Y como te digo, hay que romper con ese círculo vicioso del subdesarrollo, ¿no? Y lamentablemente Brasil, que es el país más importante de la región y es fundamental para nosotros, recayó en esta cuestión. Entonces, tenemos que juntos tratar de salir de eso. Te mando un Gracias. saludo y saludo también para tus oyentes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande.